¿Qué tal? Muy buen día, espero que estén pasando muy bien. El día de hoy, nuestro equipo de trabajo, conformado por Rivera Rojas, Jimena, Surichaki Saiz, Karen y mi persona, Teila Caviana Max, vamos a presentar sobre los modelos de campo. Entonces, para empezar, primero tenemos que entender dos conceptos clave. Antes de hablar sobre el campo, es muy importante discriminar lo que son los términos de riesgo y rendimiento, que son conceptos muy claves que nos sirven dentro de las finanzas, que es nuestro tema principal y afines. Bueno, primero vamos con el rendimiento. Cuando una persona invierte, lo hace esperando ¿qué? Un beneficio, obviamente, un resultado. A esto le llamamos rendimiento. Sin embargo, este beneficio no está asegurado, lo que quiere decir que siempre existe la posibilidad de ganar menos o incluso perder, no solamente de una ganancia. Entonces, a esto lo llamamos riesgo. Entonces, ¿qué relación guardan el riesgo y el rendimiento? Bueno, algo fundamental de las finanzas es que estos dos conceptos están directamente relacionados, pues, es decir, a mayor riesgo, mayor es el rendimiento esperado. Por ejemplo, invertir en una empresa nueva puede generar muchas y muy grandes ganancias, pero también implica mucha más incertidumbre que invertir en una empresa que ya es estable por menos ganancias o retribuciones. Ok, entonces ya hemos definido lo que es el riesgo, pero también tenemos que entender que hay dos tipos de riesgos dentro del mundo financiero. Y esto nos da como tipo de riesgo no sistemático y el riesgo sistemático. Entonces, ¿qué es el riesgo no sistemático? Bueno, que quiere decir que es propio de cada empresa, como por ejemplo una mala decisión gerencial o errores internos que se pueden tener tanto de control o de gestión. Ahora, en segundo, ¿qué es el riesgo sistemático? ¿Qué es? Pues que afecta a todo el mercado, como una crisis económica, la inflación, las decisiones globalizadas, etcétera. Factores externos, básicamente. Y este último es muy importante, hay que tomarlo en cuenta porque no se puede eliminar, lo cual quiere decir que si hay cierto riesgo sistemático, nuestra empresa peligra y demasiado. Bueno, para ello tendremos que ver uno de los casos mucho más claros que un ejemplo es de no sistemático es la empresa Enron. Como ya sabemos que quizás es el caso mucho más famoso de riesgo operativo y fraude contable que se ha registrado en el último tiempo. Pues como ya sabemos, la compañía energética estadounidense pasó de ser una de las mejores empresas y más valoradas a declararse en la quiebra total por culpa de fallos de gestión y básicamente eso, no controlar adecuadamente sus finanzas. Ok, ya tenemos definidos el riesgo, los tipos de riesgo. Ahora aquí en detallar otro de los temas o conceptos claves que nos va a ayudar mucho, que es la diversificación, que es uno de los conceptos afines de la exposición del día de hoy. Bueno, la diversificación significa invertir en diferentes activos para reducir el riesgo. Pero trágicamente estas decisiones solamente nos piden reducir el tipo de riesgo, ¿cuál? No sistemático. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestra empresa. Ahora, si quisiéramos reducir el riesgo sistemático, ya estaría fuera de nuestro alcance porque, como ya hemos visto, son conceptos un poquito más globales que afectan a todos. Entonces, aquí nos surge una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos cuánto debería rendir una inversión según su riesgo? Entonces, justamente para ello, estamos desarrollando el tema del día de hoy, que es el desarrollo de los modelos CAP, que va a ser explicado a continuación por nuestra compañera. Para ello le doy el pase. Muy bien, ahora pasaremos a explicar la introducción al Capital Asset Pricing Model, que es la herramienta fundamental para determinar el rendimiento esperado de un activo financiero. Bueno, antes de entrar en números, entendamos que este es como el traductor que nos dice cuánto rendimiento debemos exigir por cada unidad de riesgo que aceptamos en el mercado. Bueno, ¿y qué es esta herramienta? Bueno, el Capital Asset Pricing Model permite fijar el precio de un activo. Su gran aporte es que separa el riesgo que podemos evitar del riesgo que podemos evitar. Como todo modelo tiene bases teóricas, asumimos que los inversores son racionales, que la información fluye libremente para todos y que no hay trabas como impuestos o comisiones que ensucien el cálculo puro. Ahora pasaremos a explicar sus componentes. Para que el modelo funcione necesitamos tres pilares fundamentales: la tasa libre de riesgo, el rendimiento del mercado y la beta. Primero, RF y RM. El RF es nuestra base segura, lo mínimo que ganaríamos sin arriesgar nada. Por ejemplo, un bono del gobierno. El RM, por otro lado, es como le va a la economía en general, por ejemplo, el índice SP500. Ahora, el factor beta. La beta es la estrella del modelo. No mide el riesgo total, mide la sensibilidad. Si el mercado sube,
¿Cuánto sube mi activo? Si el mercado cae, ¿qué tanto me golpea? Ahora pasaremos a la interpretación de beta. Aquí está la clave. Si la beta es mayor a 1, el activo es agresivo, es decir, que vuela alto pero cae fuerte. Si es igual a 1, se comporta como el mercado. Y si es menor a 1, es un activo defensivo, ideal para protegerse en tiempos de crisis. Bueno, ahora pasaremos a explicar la relación riesgo-rendimiento. Esta gráfica nos muestra una verdad universal. A mayor riesgo sistemático beta, mayor es el rendimiento esperado. Es una línea recta que sube desde la tasa libre de riesgo. La fórmula. Bueno, aquí vemos la matemática detrás de la lógica. El rendimiento esperado es la suma de lo que ganaríamos sin riesgo más una prima. La beta multiplicada por el exceso que ofrece el mercado sobre lo seguro. Bueno, en conclusión, como parte, esta estrategia o esta herramienta nos enseña que el mercado no te premia por ser imprudente con riesgos que podrías evitar diversificando, solo te premia por el riesgo inevitable del sistema. Y bueno, continuando la explicación, hablaremos sobre el uso del CAMP. En este caso, se usa para calcular lo que viene a ser el costo de capital propio. Como también las empresas llegan a necesitar o necesitan saber, en este caso, cuánto rendimiento exige los inversionistas. También en otro aspecto que es el CAMP, llega a permitir estimar, considerando también los riesgos. Y en este caso también se le llega a aplicar en base en lo que se viene a calcular el costo promedio ponderado de capital, que nos ayuda a determinar si una empresa está financiándose eficientemente de la manera correcta. Bien, ahora pasemos a un ejemplo. En este caso, una empresa quiere evaluar si debe invertir en un proyecto o comprar acciones de una empresa. Por lo tanto, nos brindan los datos de tener la tasa libre de riesgo, que es el 4%, como vemos en la pantalla, como también el rendimiento de mercado, que es el 10%, y por último, que es el dato de beta con el 1.5. En este caso, vamos a despejar la ecuación, lo que vemos ahí, y por lo tanto, el rendimiento esperado es del 13%. Y como tanto, recalcar que el CAM nos permite cuantificar el costo de capital propio en funciones de riesgo que llegan a percibir, en este caso, los inversionistas. Ahora pasemos a lo que viene a ser la interpretación. Para esto, el inversionista debe exigir por lo menos el 13% de retorno. Por otro punto, también este valor representa en sí el costo de capital propio. Y resaltar lo más importante, si en este caso, si el proyecto ofrece más del 13%, es aceptable, es accesible a ello. Pero si en caso esto ofrece menos que el 13%, se tendría que rechazar, porque no es factible. Uso en evaluación de inversiones. En este caso, sirve para calcular lo que viene a ser la tasa de descuento, proyectos, y también sobre el rendimiento esperado del CAM, ¿no? Que se usa como una tasa mínima requerida. En esto tenemos dos puntos bien importantes, que es el BAN, que es el valor actual neto, y el TIR, que es la tasa interna de retorno. Si bien sabemos, el CAM ayuda a decidir si es una inversión ya a generar lo suficientemente rentabilidad según su nivel de riesgo, ¿no? Para ver o evaluar una empresa. Y también por otro punto, si este proyecto supera el rendimiento esperado, que se podría estimar y podría ser accesible, se podría aceptar. Bueno, ahora hablaremos sobre el uso en presupuestos de capital. Para ello, apoyarnos a lo que viene a ser proyectos de inversión, pero en este caso a un largo plazo, lo cual se nos va a facilitar en comparar, saber múltiples proyectos. De cierta forma también nos va a llegar a permitir asignar recursos, los que vendrían a ser los más rentables, y también elegir, ¿no? Entre el proyecto A, en este caso, el proyecto B. Supongamos que el proyecto A tenga altos riesgos o altos retornos, y el proyecto B menos retornos, ¿no? Menos riesgos. Entonces, el CAM nos va a permitir evaluar ambos riesgos que podríamos tener, en este caso, de las empresas.
Bien, ahora hablaremos sobre las decisiones financieras. Para esto tenemos dos ámbitos, que es en el ámbito de la empresa como también en la persona. Para esto tenemos que evaluar primeramente todo relacionado a la empresa con las acciones, también determinar lo que viene a ser la estructura financiera, asimismo tener en cuenta las comparaciones de los activos. Por otra parte, en lo que viene a ser en la persona, eh, saber elegir a los inversionistas. En este caso va a influir mucho las acciones, los fondos y todo relacionado que lo que va a incluir o tener en consideración cuando vamos a elegir ello. En otro punto también es medir los riesgos versus el rendimiento que se nos podría otorgar. Recordar que se va a llegar a usar para tomar las mejores decisiones, ¿no? En este caso sobre las inversiones y portafolios. Por otra parte, también siempre recalcar que el CAM permite tomar decisiones financieras más racionales basadas en lo que viene a ser el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. Bueno, hablaremos sobre las limitaciones del CAM. Para ello tenemos dos puntos importantes, que es el supuesto poco realista y como segundo punto, eh, no considera todos los riesgos. Para ello hablaremos sobre el primer punto, que es sobre los supuestos poco realistas, y en esto tenemos los problemas, que es los mercados perfectamente eficientes. Por otro punto, los inversionistas racionales, una información perfecta, sin impuestos ni costos de transacción. Por otro punto, también no se considera todos los riesgos. El problema solo se mide el riesgo sistemático, en este caso es beta. Y lo que se llega a ignorar, ¿no? Que vienen a ser los riesgos específicos, también tenemos los factores macroeconómicos y los cambios políticos o sociales. Bueno, muchas gracias por llegar al final del video. Sin antes recordarles que no olviden que el CAM es una guía útil, pero no una verdad absoluta en lo que viene a ser la toma de decisiones financieras.